Bueno, Enrique, dijimos que íbamos a para una nueva etapa y nos tomamos unas buenas vacaciones, pero yo creo ya estamos listos, ¿no? ¿Cómo no, Tupac? ¿De qué vamos a hablar hoy? Yo creo que la idea, en lo que quedamos más o menos, es que eh, empecemos a conversar sobre tópicos que nos importen, de los que queramos hablar, y a lo mejor son eventos, o a lo mejor algo que nos pasó, o es una reflexión que hemos tenido, digamos, ser menos generalistas, como empezamos al principio, que fue como un encuentro, como hablando, donde hablábamos de temas, y empezar a hablar como de cosas más específicas que nos interesan, ¿no? Y por eso yo creo que hoy es una buena oportunidad para presentar a la gente quién eres tú, chico, porque tú eres un carajo que hace unas cosas muy valiosas y yo creo que es importante conocerlas. ¿Qué te parece? Bueno, muchas gracias por lo que me toca, me parece chévere, me encanta. A mí me encanta hablar de lo que hago y allá tú sí, sí puedes mantener la conversación sin quedarte dormido, pero Bueno, Enrique es biólogo marino, oceanógrafo, ya él nos va a corregir, egresado de la Universidad Central de Venezuela, pero además es un Fulbright y es un tipo que tiene otras especialidades académicas hechas en el exterior que ya nos va a contar. Ha vivido en muchos lugares como académico, siempre pegados a investigaciones universitarias, y además está involucrado en dos grandes temáticas que son fabulosas. Yo que no vengo del mundo de las ciencias, pero que me parecen encantadoras y súper interesantes, me parecen además no solamente un gran aporte, sino súper importante para los tiempos que vivimos. Uno está relacionado con nuestro Golfo de Cariaco, allá en la costa occidental venezolana, y la otra está relacionada con los tiempos de cambios climáticos que vivimos, pero por supuesto que vamos a dejar que sea él el que nos cuente un poco esa experiencia académico-profesional, Enrique, por una parte, y por otra parte, esos dos trabajos que sé que el segundo son muchos, o sea, el de los cambios climáticos son muchos proyectos en los que estás. Y bueno, les tengo que decir que Enrique es coordinador de proyectos que incluyen a científicos de todo el planeta, de todo el continente. Algunos son de su propia iniciativa y además ese que hizo y que sigue andando en el Golfo de Cariaco es alucinante, ¿no? Cuéntanos, Enrique. bueno, gracias por esa introducción, Tupac. Bueno, yo soy egresado de la Central, orgullosamente de la Escuela de Biología, y de ahí brinqué a hacer oceanografía biológica, y eso son ciencias marinas. eh, con un foco en biología, pero ya ahora en realidad la oceanografía está muy integrada y trae disciplinas diferentes para entender procesos biológicos específicamente. Pues, si tú estás interesado en entender el plancton y cómo cambia el plancton en el tiempo, cómo responde el plancton a las condiciones medioambientales, entonces tienes que traer la física para entender la circulación del mar, tienes que traer la química también para entender, por ejemplo, la disponibilidad de nutrientes, de nitrógeno, de fósforo y todos estos elementos que son fundamentales para la vida y cómo eso estimulan, su disponibilidad estimulan el crecimiento del plancton o la apagan. Dinámicas que tienen que ver con la concentración de oxígeno en el mar, que no es igual que en la atmósfera. Resulta que en el mar la concentración de oxígeno varía mucho espacialmente y también temporalmente. Y el oxígeno no siempre está disponible en todas partes y para todo el mundo. Estas son cosas que le he dedicado tiempo a estudiar. Y todo esto también requiere, por ejemplo, observación de la Tierra con, por ejemplo, satélites, porque como te puedes imaginar, el océano es tan vasto y no podemos estar en todas partes del océano todo el tiempo. Y la mayoría de mi trabajo, en buena medida, depende de imágenes que captan satélites para saber qué está pasando en el medio del Atlántico, en el medio del Pacífico, etcétera, ¿no? Todo esto, porque para mí el océano es como uno de los órganos más fundamentales del planeta, si uno lo ve como un organismo que tiene distintos componentes para su funcionamiento, para el funcionamiento de la biosfera o la capa de vida, ¿no? Y el océano es, digamos, fundamental.
crucial, es lo que nos mantiene vivos, porque una de cada dos moléculas de oxígeno que nosotros respiramos viene del oxígeno, del mar, o tal vez más que eso. El mar regula el clima del planeta, distribuye el calor alrededor del planeta, por eso es que, por ejemplo, Europa no está tan frío en el invierno como lo está el Canadá, por ejemplo, porque tiene que ver con la circulación del mar y todo esto. Pero bueno, todas estas cosas las aprendí después de haberme graduado de biólogo en la central. Me vine aquí a los Estados Unidos a hacer un doctorado en biología oceanográfica y tuve la grandísima fortuna de poder hacer mi tesis doctoral en la fosa de Cariaco, en Venezuela, que es un sistema interesantísimo porque, por muchas razones, pero una de las más importantes es que tiene un registro paleoclimático en los sedimentos de muy alta resolución que permite ver cómo ha cambiado el clima en los últimos decenas a miles de años, pero con muy alta resolución. Es decir, tú agarras una muestra de los sedimentos de la fosa de Cariaco y puedes saber cómo era el clima hace 100 años, incluso hasta menos. Pero puedes además echar para atrás medio millón de años. Entonces, Tú te pasaste mucho tiempo yendo sistemáticamente, ibas desde Margarita, ¿cierto? Iban a navegar para poder tomar las muestras que luego investigaban en los laboratorios acá en Florida, ¿cierto? sí, tutor de tesis, Frank Miller Carger, arrancó el proyecto Cariaco en los 90. El barco de la Fundación La Salle, el hermano Ginés, todos los meses iba al mismo sitio y recogíamos muestras de toda clase, de agua, de mediciones de muchos parámetros biológicos, químicos, físicos, geológicos también. Y si tú lo haces repetidamente por suficiente tiempo, puedes empezar a detectar señales en la historia de los datos que empiezan a decirte algo sobre cómo está cambiando el clima. Y eso, digamos, lo detectas en un periodo contemporáneo. Lo estás viendo mientras dura el proyecto. Claro, si tú conectas esa información con el registro paleoclimático que está en los sedimentos, puedes empezar a entender cómo se formaron esas señales climáticas que se quedaron registradas en los sedimentos. Y si tú juntas toda esa información, puedes entender cómo el clima no solamente ha cambiado en el pasado, sino también cómo ha transicionado a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, por ejemplo, Tú me puedes ver... explicabas, en una ocasión, tú me explicabas que esa particularidad del Golfo de Cariaco tiene que ver con su profundidad, ¿cierto? Tiene que ver con su profundidad y tiene que ver, no tanto con su profundidad, tiene que ver con sus características geomorfológicas, o sea, la, el relieve de la plataforma continental en ese lugar, que tiene una peculiaridad muy interesante, porque como eso está en una falla geológica, a través de una falla grande, hay una depresión profunda en la plataforma continental, en ese pedazo de esa transición de la tierra hacia el mar. Luego hay una parte de la tierra que está inundada por el mar, y luego viene el talud continental, que es donde cae esa parte hacia el océano profundo, y eso ya deja de ser continente, eso ya pasa a ser un sistema 100% oceánico. Pero cuando estás en la plataforma continental, las plataformas suelen ser más o menos planas, con una pendiente leve, y luego caen abruptamente, pero en Cariaco hay una fractura profunda que hace que el agua que está ahí no se ventile, no recircule, y toda la materia orgánica que va cayendo de la superficie, que eventualmente es consumida por procesos microbiológicos, consume todo el oxígeno que está ahí. Y al no haber oxígeno en la fosa de Cariaco, eso hace que no hayan organismos en el fondo revolviendo los sedimentos. Entonces, todo lo que cae de la superficie, ya sea material orgánico del plancton o sea material que descargan los ríos, cae intacto y nada lo altera. Entonces, es un sistema perfecto porque la composición de ese material que viene de la superficie o que viene de los ríos queda intacta y queda depositada sin ser removida por ningún animal. En el fondo suelen haber gusanos, crustáceos, cangrejos que se están comiendo todas las cosas y revuelven todo eso. Entonces ya no sirven los sedimentos para ese tipo de estudio. En este lugar, pues se preservan muy bien por la falta de oxígeno.
Ok, qué interesante. Cuéntanos qué estás haciendo ahora. Todos estos proyectos que tienen que ver con unir información sobre los cambios de fauna, si no me equivoco, pero con tratar de unir todas esas nuevas investigaciones que se están haciendo independientemente en todas partes. Bueno, cuando yo terminé mi doctorado, pues tenía mucho interés ya tenía, digamos, un entendimiento un poco más amplio de los efectos, de cómo el clima de la Tierra ha cambiado en el tiempo, cómo el clima está cambiando muy abruptamente en este periodo en el que estamos nosotros vivos aquí, incluso un poquito antes, y cuáles son los efectos del cambio climático en los ecosistemas. Eso es una gran pregunta sumamente importante porque algo así como por lo menos 1.000 millones de personas dependen directamente del consumo de peces, de la pesca para sobrevivir. No solamente eso, sino que la mayoría de la gente, algo así como el 25% de la gente vive dentro de 100 kilómetros de la costa. Y digamos, la conexión que tiene la sociedad con los sistemas marinos y la dependencia que tienen los recursos marinos es sumamente alta. Y cuando hablo de recursos marinos estoy hablando de muchas cosas, pero también estoy hablando principalmente de recursos vivos. De todas las cosas que los organismos marinos le dan a la sociedad para su sostenibilidad. Lo que es muy difícil, aunque hay ejemplos por aquí y por allá de cómo el cambio climático está afectando los ecosistemas marinos, es muy difícil hacer determinar o hacer pronósticos de cómo estos sistemas van a cambiar en el futuro con lo que ya sabemos que va a ocurrir con el clima. Y eso principalmente porque no tenemos suficiente información, suficientes datos de biología, de la cantidad de organismos que hay en un ecosistema en un determinado momento. Cuántos peces hay qué sé yo, en los roques. Si tú quieres hacer un estudio de peces en todo el archipiélago de los Roques y cómo eso ha cambiado en el tiempo, en este momento no lo puedes hacer de manera robusta porque no hay datos. Y lo mismo pasa en todas partes del mundo. Entonces, bueno, los biólogos como yo, los oceanógrafos, nos estamos organizando y estamos tratando de armar marcos internacionales donde se facilite el acceso a datos, donde todos los proyectos y toda la gente que está recogiendo datos de peces, de crustáceos, de plancton, de cuántas cosas se pueden medir en el océano, se puedan, digamos, estudiar con estándares que tú sabes, lo que colectó Julio en la Micronesia del Pacífico sea comparable con lo que yo estoy midiendo en el Caribe, y que en conjunto la gente que está interesada en los efectos del cambio climático en los ecosistemas podamos trabajar para determinar exactamente qué es lo que está pasando y cómo estos sistemas van a cambiar en el futuro. Ya sabemos que el calentamiento de la Tierra está haciendo que el agua sea cada vez más caliente, y eso ha afectado a los arrecifes de coral porque los arrecifes de coral no están adaptados para las temperaturas a las que están expuestos ahora. Entonces ahora se sancochan, entonces ocurre el fenómeno del blanqueamiento del coral que lo sigue la mortalidad del coral, y la verdad es que perder el coral, aunque representa muy poca área del océano global, es muy grave porque 25%, tal vez 30% o más de los recursos que nosotros obtenemos del mar para comer vienen de arrecifes de coral. Okay. Y así hay muchos otros ejemplos. El hecho es que la biosfera está cambiando muy rápidamente por efectos del cambio climático, pero no tenemos claro exactamente cómo y qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, de esta manera es que estamos, digamos, esto requiere colaboración internacional, esto requiere que los científicos de todas partes del mundo que están interesados en este tema empiecen a hablar entre ellos, la gente empieza a acordar estándares de cómo se van a medir las cosas y cómo se van a compartir los datos. Es todo un cambio cultural súper importante que se está llevando a cabo en este momento. Y bueno, tengo la fortuna de no solamente participar en estas conversaciones, sino además verlo materializarse, ¿no? Ok, chévere.
Enrique, antes de terminar, te voy a hacer dos preguntas que son más de curiosidad y creo que cualquiera como yo se lo preguntaría, ¿no? Uno es, bueno, yo sé que ustedes se reúnen en ciudades, algo que empezó antes de la pandemia, me imagino que está a punto de reactivarse otra vez, y tú te vas y te reúnes en Brasil o en Los Ángeles con científicos de todas partes del mundo y hacen sus ponencias y además se ponen de acuerdo cómo está funcionando este sistema de organización de información, etcétera, ¿no? ¿Cómo son esas comunidades de científicos? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen de poco común? ¿Qué ánimo hay? ¿Y cómo te sientes tú además como venezolano? Que no solamente eres venezolano, uno no solamente es su nacionalidad, pero con tu perfil de venezolano inmigrante, digamos, con toda la exposición que tú has tenido fuera de Venezuela, pero tú eres un tipo que eres muy venezolano. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo son esas comunidades y cómo te sientes tú frente a ellas? Es una buena pregunta, Julio. Son muy diversas, pero al mismo tiempo cojean de las mismas cosas que el resto de la sociedad cojea. Y ahí, digamos, eh, malos hábitos arrastrados de la colonia, la época colonial, qué sé yo. Entonces son las ciencias, específicamente las ciencias de la tierra, cosas como la oceanografía. Eran cosas que solamente le interesaban a los europeos hace 100 años. Y eran los únicos que en realidad tenían recursos para hacer oceanografía. Entonces, como te puedes imaginar, la oceanografía está dominada por europeos y norteamericanos y canadienses, ¿no? Tú sabes, tal vez japoneses, y por hombres blancos sobre todo. Y eso ha ido cambiando poco a poco. Ahora hay muchas más mujeres que están participando en las ciencias oceanográficas. eh, la, la, eh, la composición cultural y de sexo, etcétera, de esas disciplinas han venido evolucionando rápidamente, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante para mí ver cómo las nuevas generaciones que vienen, que se están incorporando a estas conversaciones, tienen orígenes muy diferentes a los originales de hace 100, 150 años. Ahora participa gente de todas partes del mundo, con distintas raíces culturales, y es muy interesante. Y el resto se parece mucho al resto de las conversaciones en cualquier otra disciplina profesional, ¿no? Ahora no nos estamos reuniendo en persona a ver qué es lo que están haciendo nuestros colegas en presentaciones tradicionales, en conferencias, sino ahora nos reunimos virtualmente como lo estamos haciendo tú y yo. Y bueno, eso ha facilitado por un lado eh, las discusiones, y las discusiones continúan, pero al mismo tiempo representan algunos desafíos porque es muy difícil reunirse frente a una computadora, ¿no? Ok. Y por último, te quiero preguntar algo. En conversaciones pasadas, aparte de ser un tipo tú muy inquieto, muy científico y muy interesado e investigador de las áreas que te ocupan, eh, muchas veces te siento escéptico y poco optimista, por no decir pesimista, respecto a la voluntad humana para que la buena voluntad de los humanos se sobreponga por sobre los daños que cosas como la ambición o los poderes fácticos a veces nos infligen, ¿no? Pero yo recientemente leí el libro de Bill Gates, que es un libro que recomiendo porque es un libro como para todo público, ¿no? O sea, es un tipo que se tomó el trabajo de todas esas cosas que él ha investigado, que es al mismo tiempo las investigaciones top que están ocurriendo en el mundo, digamos, están digeridas en ese libro, y una persona como yo, que es bastante analfabeta en el tema científico, puede más o menos entender una panorámica de, bueno, dónde estamos parados, cuáles son los peligros que tenemos y qué caminos podríamos recorrer para salir adelante, ¿no? Y yo me quedé con el libro con la idea de, bueno, wow, nunca habíamos tenido un reto tan grande como especie, como el del cambio climático, ¿no? Pero pareciera que sí podríamos tener la competencia y quién quita la voluntad para salir adelante, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que la voluntad existe y existe cada vez más. Eh, el, la sociedad se está volviendo cada vez más consciente de los efectos del cambio climático, nos guste o no. Por supuesto, hay una discrepancia generacional importantísima. Si tú hablas con gente, qué sé yo, que nació antes del año 50,
comúnmente puedes encontrarte con personas que no creen que el cambio climático, pero bueno, ya el cambio climático está dejando de ser una religión, no es una cuestión de creencias o no, es algo que estamos viendo, cualquiera que cargue un termómetro en su mano lo puede reportar. Lo que es difícil es convencer a la gente de cambios de hábitos que tenemos de consumo de alimentos, de la manera en la que vivimos, de los que son muy difíciles desengancharse, ¿no? Y el gran desafío que tenemos por delante es que tenemos que cambiar radicalmente nuestros estilos de vida para que sean más sostenibles, sin necesariamente alterar el sistema climático de la Tierra, porque es como estar montado en una nave espacial y se te está recalentando porque tienes el radiador botando con una fuga y tú ignores eso. Lo que va a pasar es que pues, el sistema va a colapsar a nuestro detrimento. La especie humana perecerá, se extinguirá y el planeta continuará y desarrollará nuevas formas de vida. Al planeta le importa un pepino si nosotros estamos aquí o no. Entonces, esto requiere además sacarse del centro de la fórmula, como que, bueno, el planeta está para servirme a mí y lo único que me importa es lo que me ocurre, pero la verdad es que los humanos no estamos evolucionados para pensar de esa manera. El cerebro está configurado, está cableado para que percibamos el mundo como un recurso ilimitado del que debemos tratar de obtener la mayor cantidad de recursos. Pero ahora somos muchos y no hay tanta cama, no es que no hay tanta cama para tanta gente, como que dicen. Sí, no hay Pero capa bueno, para tanta gente. creo que hay que acelerar el paso de las medidas para mitigar el cambio climático y es urgente, o sea, no es chiste. Cada temporada de huracanes que precede a la anterior, una temporada de huracanes que precede a la anterior es peor. Y el nivel del mar está aumentando. Están hablando el Army Corps of el Navy Corps o Army Corps of Engineers de aquí de los Estados Unidos está proponiendo hacer un muro en la ciudad de Miami de 20 pies para evitar las inundaciones. O sea, Lo leí ayer, sí. está por todos lados estamos haciendo agua. Por ahora no parece ser una cosa que nos esté afectando demasiado en países ricos especialmente. Pero si tú ves, por ejemplo, un país como Bangladesh, que tiene un relieve muy bajo, el pronóstico es que algo así como el 20 o 30% del país va a estar inundado en las próximas décadas. La gente de Bangladesh se va a tener que mudar a otro país. No van a poder vivir ahí. ¿Dónde se van a meter? En India o se van a meter en China, en otros países de la región? Eso causa enormes desplazamientos de gente que inducen además toda clase de problemas de xenofobia, guerras, etc. El problema es sumamente complejo. Entonces hay una urgencia tremenda de responder de implementar acciones muy rápidas que tienen que ver, por ejemplo, primordialmente en este momento con la reducción de gases invernadero para evitar que la Tierra se siga recalentando a la tasa que lo está haciendo actualmente. Y bueno, cambiar una pila de hábitos. Y cuando uno ve ese desafío por delante, bueno, a uno se le agua el guarapo. Pero al mismo tiempo, la gente, hay miles de ejemplos de la civilización haciendo grandes transformaciones en su manera de vivir y creo que hay resquicios de esperanza. Ok. Bueno, Enrique, muchas gracias por esta conversación tan grata. Me queda claro que seguro quién sabe. Seguro que No sé si tienes algo para despedir. bueno, lo último es que está arrancando este año una cosa que se llama la década de las ciencias del océano de las Naciones Unidas. Es una iniciativa sin precedentes. Por primera vez el marco de las Naciones Unidas está formalizando el impulso de las ciencias marinas para resolver todos estos problemas de los que usted estaba hablando, ¿no? Y esto se llama la década porque para el 2030, digamos, la comunidad científica que está enfocada en temas marinos va a haber desarrollado un marco para mitigar los efectos del cambio climático en los ecosistemas marinos y que podamos seguir, digamos, contando con nuestro parguito frito en el plato, los camarones, podamos resolver cómo vamos a resolver el rollo del aumento del nivel del mar por el recalentamiento del planeta, todas estas cosas que tienen que ver con cómo usamos nuestro vínculo primario con el mar, digamos, en la agenda de las Naciones Unidas
pero con muy alta prioridad. Esos son los avances que dice, bueno, pero son 10 años y mientras tanto el clima sigue cambiando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo va con eso. Buenísimo. Gracias, pana. Nos vemos para la próxima. Bueno, Tupac, chévere conversar contigo y nos volvemos a ver. Vaya.